Bien, amados auditores, sean bienvenidos a Radio Pentecostal Curicó, vía online que transmitimos desde la ciudad de Curicó, séptima región del Maule, Chile, para todos ustedes. Y en este momento le voy a entregar una palabra de reflexión a su vida, y esperando que el Señor, como siempre, use mis labios y coloque en ellos palabras de sabiduría para que usted pueda comprender la palabra de Dios. El tema para esta oportunidad se llama Cuando la cárcel libera. Cuando la cárcel libera, basado ya en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23, 24 y 25. Los Hechos, capítulo 16, versículo 23, 24 y 25, que le doy lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Palabra de Dios que he leído a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, en Reina Valera 1960. Bien, amados auditores y amados amigos que me está escuchando a través de este video, Cuando la cárcel libera, el título de esta reflexión, como introducción a este mensaje de la palabra de Dios. Fíjese que ser privado de la libertad es uno de los perjuicios mayores a los que un ser humano puede ser sometido. A la vez, la incapacidad de moverse con libertad hacia donde uno desea, y cuando uno desea puede dañar permanentemente el área emocional de una persona. Estar privado de libertad puede acarrear muchas cosas, especialmente a la parte emocional del individuo, que muchas veces lo lleva a una depresión y una determinación drástica a mucho eliminarse, quitarse la vida. La cárcel, fíjese en que se encontraban Pablo y Silas, estos dos hombres de Dios, era un lugar insoportable. Dice la palabra de Dios que fueron puestos en la cárcel o en el calabozo, como dice la palabra de Dios, de más adentro, y le aseguraron los pies en el cepo. El calabozo más oscuro, más hóspito, más horrendo, fueron puestos Pablo y Silas, que era un lugar insoportable, lleno de humedad, mal olor, oscura, a lo mejor hasta con sabandijas, excremento humano, sangre. Así se describe la cárcel, aquel calabozo en que fue puesto Pablo y Silas, porque ahí iban los mayores malhechores, los malvados. Pero ahí estaban estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas, a causa del evangelio. Allí eran amarrados, dice la palabra de Dios, al cepo, y permanecen sentados indeterminadamente. No tienen otra posición de estar sentados con sus pies con cepo y sus manos engrilladas, sin tener ningún otro movimiento. Sí, el ser privado de la libertad era terrible.
Lo era más porque estaban allí injustamente Pablo y Silas. Estos dos varones de Dios que estaban por un asunto injusto, por predicar la palabra de Dios. Habían liberado, fíjese que anteriormente, a una joven endemoniada, y esta acción de servicio cristiano y expresión del reino de Dios provocó que los arrojaran en la cárcel. Por este motivo, Pablo y Silas llegaron hasta aquel lugar, hasta aquel calabozo, porque nos relata los versículos anteriores de este capítulo, que se encontraron con una mujer, una joven endemoniada, y hicieron la expulsión, la liberación de este demonio en aquella mujer, y por esta acción de servicio cristiano y expresión del reino de Dios de poder, provocaron en ellos que lo arrojaran en la cárcel. ¿Cuál es entonces el punto principal de esta palabra, de este mensaje? Pablo y Silas habían sido azotados con varas al estilo romano. Y fíjese que sus espaldas estaban sangrando. Se habían formado llagas y ya secas que pegaban a sus ropas, lo que les provocaba dolor insoportable en cada movimiento, sin contemplación alguna. Las órdenes dadas al carcelero se llevan a cabo. Muy bien, muy claras las órdenes que fueron dadas al carcelero. Dice que el carcelero recibió un mandato que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies con cepo, bien resguardados, de que en ninguna forma se escaparan estos dos hombres. Fíjese que cuando estamos, amados auditores, en situaciones que nos inmovilizan, que nos oprimen, que parecen coartar nuestra libertad, y muchas veces tenemos que tomar decisiones que aumentarán o disminuirán nuestra carga, la actitud, manera y forma en que nos enfrentemos con la crisis determinarán cuándo crezcamos, maduremos y cuán estable estemos al pasar la prueba o la situación difícil. No estamos ajenos en poder pasar diferentes dificultades. No estamos ajenos, usted y yo, de pasar diferentes crisis. Tenemos que enfrentarla en algún momento de nuestra vida. Y muchas veces nos sirve para que crezcamos, nos sirve para que maduremos en el Señor y tengamos una vida estable en Él, confiados siempre en el poder del Señor. Pablo y Silas estaban azotados, adoloridos, injustamente encarcelados. Pudieron decidir quejándose a lo mejor, pudieron a lo mejor lamentarse, clamar justicia, rebelarse a lo mejor o amargarse. Sin embargo, estos dos varones de Dios, delante de la prueba, de aquella aflicción, aleluya, de esa crisis que estaban enfrentando, dice la palabra de Dios que decidieron y tomaron la mejor decisión: orar y alabar a Dios, aleluya. A pesar de estar adoloridos, a pesar de estar encarcelados, a pesar que estaban pasando injusticia, a pesar de no poder tomar ninguna decisión propia, de estar privado de libertad, aleluya, no pudiendo a lo mejor reclamar justicia, no teniendo a su alcance a lo mejor un abogado para que lo defendiera. Ellos, aleluya, no se amargaron.
Ellos no se frustraron, a pesar de estar dolorido el corazón, pero ellos decidieron orar y alabar a Dios. Su cárcel, su inmovilidad, la situación que está paralizando el problema el cual usted se encuentra en esta hora y que no puede usted resolver, puede liberar oración y alabanza. Lo único, mi amigo, que puede usted liberarle en este minuto que está pasando alguna aflicción, alguna crisis, a lo mejor alguna situación difícil en su vida y se encuentra encarcelado, se encuentra agrillado sus manos y sus pies sin poder hacer nada. Solamente en esta hora, a través de la oración y la alabanza, puede recibir liberación. Es su sola decisión, mi amigo. Ante su crisis financiera, a lo mejor, ante su crisis matrimonial, que muchas veces Satanás, el diablo, quiere destruir, por hoy más que nunca está destruyendo los matrimonios, está destruyendo la familia. A través también de esta gran crisis que está llevando al mundo, que es la crisis financiera. Ante la pérdida a lo mejor de un ser querido que usted ha perdido. A lo mejor se ha ido su mejor ser querido, su padre, su madre, su hijo, algún hermano. Alguna pérdida muy querida suya. O frente a su enfermedad. Frente a esta enfermedad que a lo mejor por tanto tiempo lo lleva en su cuerpo. Y ha consultado miles de médicos y no han podido encontrar la sanidad. O ante la carga que le aplasta, usted tiene una alternativa gloriosa, mi amigo, mi amiga. Tenemos una alternativa gloriosa y esta es la oración, la alabanza y la adoración a Dios. Qué lindo cuando escuchamos aquella alabanza cuando estás en prueba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cuando estás enfermo, alaba a Dios. Cuando estamos en prueba, alaba a Dios. Es la única alternativa gloriosa que tenemos para salir adelante, es a través de la oración y la alabanza y adoración a nuestro Dios. A medianoche, Pablo y Silas a lo mejor estaban muy cansados. A lo mejor estaban muy adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, inmovilizados por un cepo que amarraban sus manos y sus pies, aleluya, que apretaba sus pies, sus tobillos, a lo mejor hinchados cada minuto un poco más. Pero Pablo y Silas tomando una decisión. Mejor dijo, oremos, mejor alabemos, Silas. Vamos cantando, vamos orando, Silas, porque el Dios que alabamos, el Dios que servimos, es poderoso para sacarnos de este lugar. Bajo la aflicción, oremos y adoremos a Dios. Bajo la angustia, amado que escucha, abajo la angustia que tenga en su vida, mejor es orar y adorar a Dios, a orar a Él, para que Él nos libre de toda angustia. Pero mejor, oremos y alabemos a Dios bajo el dolor insoportable, a lo mejor de aquella enfermedad. Comencemos a orar, aleluya, y comencemos a alabar a Dios. Qué mejor decisión, amados hermanos. Pablo y Silas toman la decisión a pesar de estar ahí preso en aquel calabozo. A lo mejor hubiesen sido otros la presión y aquel dolor, aquella angustia. Lo hubiese a lo mejor bajado la retaguardia, como se dice. Aquí estamos para morir. No. Ellos tomaron una mejor decisión, orar y alabar a Dios. Fíjese qué es lo que sucede con esto.
Dice la palabra de Dios, cuando la medianoche de la aflicción, cuando estaba la angustia y el dolor, y vemos que Pablo y Silas, aleluya, comienzan a orar y a alabar a Dios. Y esta alabanza era suficiente, fuerte y alto, porque dice, aleluya, el versículo 25, pero a medianoche orando y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, aleluya. Todos aquellos hombres que estaban en aquella cárcel, en los demás calabozos, oían estos cánticos a Dios, que todos hombres de Dios estaban ahí entonando alabanzas a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo y Silas, en vez de estar angustiados, en vez de estar agobiados, en vez de estar tristes, estaban contentos. ¿Quién puede estar contento cuando está encerrado en una cárcel? ¿Quién puede estar contento cuando a lo mejor esté pasando por alguna aflicción? ¿Quién puede estar contento a lo mejor cuando esté pasando por alguna enfermedad? Pero la palabra del Señor en esta hora nos enseña, amados hermanos, que es mejor cantarle a Dios, es mejor orar a Dios. Dios nos bendiga a través de esta reflexión. Pablo y Silas cantaban a Dios. Perdón. A lo mejor cuando su cárcel lidera oración y alabanza, cuando usted en su vida, hermanos, frente a la prueba, frente a la dificultad, comienza la oración y comienza la alabanza, alguien en la misma angustia escuchará ese canto. El llamado de esta noche, de esta palabra, es ora y alaba. Alaba a Dios hasta que transcienda su voz a través de los calabozos de otros en aflicción, porque su canto, aleluya, y su oración contagiará a todos aquellos, aleluya, que estén en aflicción. Orar y alabar lo suficiente fuerte va a permitir que alguien que esté en la misma situación lo va a escuchar. Aleluya. El que esté cerca y el que esté más distante va a escuchar este cántico, va a escuchar esta oración y va a ser consolado. Pablo y Silas oraban seguramente pidiendo a Dios que defendiera su causa, que Él hiciera su perfecta voluntad en ellos, que Él se glorificara en medio de toda la situación, pero también alababan a Dios lleno de fe, agradecían con cántico e himnos lo que Él había hecho en el pasado y lo que Él haría en el futuro, aunque seguían encarcelados. Ellos creían en Dios Todopoderoso, al Cristo que estaban predicando, al Cristo que había sido crucificado y había resucitado al tercer día, aquel que ha entregado todo el poder que estaban estos dos hombres, Pablo y Silas. Con fe y con certeza predicaban que a través de la alabanza y la oración iba a venir la liberación de ellos. Cuando vuestra cárcel libera oración y alabanza, no pueden quedarse las cosas igual por mucho tiempo. No sabemos cuándo tardará, no sabemos cómo ocurrirá, pero debe estar alerta, porque la cárcel, aleluya, se sacudirá en un momento a otro. Gloria a Dios. Su cárcel se moverá. Su cárcel se sacudirá en un momento a otro. Solamente Dios lo sabe. Pero comience en este minuto a alabar a Dios. Comience a orar a Dios por su necesidad, por su enfermedad, por su aflicción, por su tristeza.
por aquello que está dentro del corazón, y a lo mejor por nada usted lo puede sacar, pero hay uno que en esta hora le quiere ayudar. Se llama Cristo Jesús. Él quiere liberarle, Él quiere sacarle de esta cárcel de opresión que está. El enemigo lo tiene atado con cadenas, a lo mejor, pero hay uno que en esta hora vino a darle libertad. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice Jesús. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza, comienza una reacción en cadena, comienza una reacción de dominó, se libera a su vez poder de Dios. En la alabanza y en la oración hay poder de Dios, hay poder de Dios. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza, esta a su vez liberan poder de Dios, sacudiendo terremotos y los cimientos se estremecen. Algo sobrenatural ocurre, mostrando la acción poderosa de Dios en tu vida. Fíjese qué es lo que pasó cuando usted comienza a alabar a Dios, aleluya. Cuando comenzamos a orar, suceden cosas y suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios, como dice la alabanza, suceden cosas maravillosas. Aquella sacudida, ¿sabe? Abrió las puertas, aleluya, y soltó las cadenas de todos los presos. No salieron solamente beneficiados Pablo y Silas a través de este canto, a través de este poder que se manifestó en aquella cárcel, sino que todos aquellos presos, aleluya, fueron sueltos las cadenas. Porque Cristo lo que hace en tu vida, corta las cadenas que Satanás te tiene atado, las cadenas de amargura, las cadenas a lo mejor de orgullo, las cadenas de soberbia, las cadenas a lo mejor que estás atado de enfermedad, y todas aquellas cadenas que Satanás te tiene atado, Cristo las corta, las rompe. Lo que puede hacer liberado a través de nuestra experiencia de prisión, cuando elegimos la actitud correcta de oración y alabanza, suceden cosas increíbles, aleluya. Se abrieron las puertas. Solo se abrirán las puertas cuando usted libere oración y alabanza en medio de tu cárcel. A veces la única forma en que se puede liberar la oración y la alabanza es precisamente en la cárcel. ¿Por qué? Solamente tiene que haber oración, aleluya. Tiene que haber alabanza cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en crisis, cuando estamos en angustia. En todo momento, aleluya, debemos alabar a Dios. Frente a este gran terremoto que sacudió aquella cárcel, porque la alabanza, aleluya, llegó hasta la presencia misma de Dios. Aquellos dos hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo, Pablo y Silas, dice que oraban y cantaban a Dios. Se produjo un gran terremoto en aquella cárcel. El carcelero dice la palabra de Dios, se despierta turbado, asustado, diciendo a lo mejor no entiendo qué es lo que sucede, y quiere suicidarse, dice la palabra de Dios, y pensó que todos los presos habían huido, pero alguien los detiene, y este se llama Pablo, aleluya. Tu cárcel puede liberar compasión por otros, misericordia y amor. Dios había mostrado su poder atándole las almas a aquellos presos al tiempo en que los desataban los pies de las cadenas que los aprisionaban. Tu cárcel, amado amigo, puede liberar salvación. El carcelero pidió luz
no solo física, sino espiritual. Se había liberado la convicción de pecado en el alma de ese hombre. Sobrecogido de temor, temblando, se postra ante Pablo y Silas, dice el versículo 30. No solo sería salvo el carcelero, sino que todos los que de su casa tendrían en su momento la oportunidad de salvación si ponían su fe en Jesús. Aleluya. Su cárcel, amigo, amados hermanos, tu cárcel puede liberar total renuncia, negación y muerte del yo. Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos, de sus heridas. Se olvidaron de sus cuerpos maltratados, de la injusticia que los había llevado allí. El insomnio del cansancio, solo para anunciarle a su verdugo el camino de salvación. Los propósitos de Dios, hermano, uno los conoce. Pablo y Silas, aleluya, tuvieron que llegar hasta aquel lugar, de aquel calabozo, de aquella cárcel, para poder hablarle del plan de salvación a este verdugo, a este carcelero que pudo recibir a Cristo en su vida. Tu cárcel puede liberar salvación, no solo para uno, sino para muchos. El carcelero le levantó a su familia, puede liberar frutos, aleluya. El carcelero de inmediato, dice la palabra de Dios, que levantó a su familia y dejó que Pablo y Silas les explicaran la palabra de Dios. Tu cárcel puede liberar frutos espirituales y servicios que resultarán en su bendición, en tu bendición. El carcelero les lavó las heridas, aleluya. Además de eso, les puso una mesa, dice la palabra de Dios, versículo 33. Lo comenzó a atender a Pablo y a Silas. Además de eso, creyó él y toda su familia y se bautizaron. Aleluya, qué tremendo, hermanos. Lo que lleva a esta acción de Pablo y Silas, orar y cantar en un calabozo, se manifiesta el poder de Dios a través de un terremoto que destruye aquella cárcel. Aquel carcelero, a lo mejor responsable de la seguridad de aquellos presos, lo único que decide es matarse, suicidarse, porque tenía que responder por todos aquellos presos que a lo mejor él pensaba que habían arrancado, se habían ido. Pablo lo retiene. Pablo le habla del evangelio. Recibe este carcelero a Cristo Jesús. Más encima, este carcelero llama a su familia. Ellos también reciben la palabra de Dios y todos fueron bautizados en aquel momento. Qué hermoso, hermanos. El fruto de la alabanza y el fruto de la oración. Tu cárcel puede liberar gozo también. ¿Cuál es la conclusión entonces a esta palabra? Tu cárcel puede liberar oración y alabanza, o puede también haber quejas, amargura y lamentación. Pero tú eres quien decides. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted es el que decide. Cuando las cosas no ocurran como planificó, a lo mejor. Cuando se salgan de control. Cuando la crisis te encierre en una prisión sin escapatoria ni salida. Aprendamos la lección en este minuto que vemos aquí en Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar si asumes la actitud, aleluya, correcta de orar y alabar a Dios. Orar y alabar a Dios, al que tiene el absoluto control
de tus circunstancias y de tu vida, y aún tiene el control de la cárcel más oscura y más profunda en la que te puedas hallar. Tiene tal control que es capaz de sacudirla, abrir sus puertas, soltar las cadenas y bendecirte a ti y a los que te rodean. No te olvides, amados auditores de Radio Pentecostal Curicó, amigos y amigas que me está escuchando en esta hora, y todos los que van a ver este video a través de YouTube, de Facebook, tu cárcel puede liberarse. No todo está perdido, mi amigo, mi amiga. Hay una solución en esta hora. Cristo es la respuesta a tu solución. Aquel problema, aquella crisis de amargura que estás pasando, aquella cárcel que estás a lo mejor esclavizado del alcohol, de las drogas. Satanás muchas veces nos tiene atados, los tiene ahí prisionados, pero hay uno que en esta hora te quiere liberar. Él quiere mover tu cárcel de problemas, de dificultades, y te quiere dar la libertad. Te quiere dar la libertad en este minuto. Así que venga Cristo Jesús, deposite todos sus problemas, todas sus dificultades a las plantas del Señor. Y Él va a hacer algo tremendo en su vida. Él va a mover la cárcel que estás pasando. Él va a mover y va a cortar toda cadena que el diablo a lo mejor le tiene atado, y va a recibir la liberación por parte de Jesús. Dios nos bendiga a través de esta reflexión de la palabra de Dios. Cuando la cárcel libera, no olvide la oración y la alabanza te puede liberar de todas tus aflicciones. Dios le bendiga. Estaremos una nueva oportunidad hablando de la palabra del Señor.